Tenía cáncer terminal y mi esposo, en lugar de cuidarme y apoyarme, estaba planeando irse con mi mejor amiga, que también era su amante. Los dos querían quedarse con todo mi dinero, mis propiedades y la herencia que me dejaron mis padres. Como si eso no fuera suficiente, planeaban enviar a nuestros hijos a un internado en el extranjero para quitárselos de encima. Pero antes de morir hice algo que te impactará. Antes de comenzar, cuéntame en los comentarios desde dónde nos estás mirando y no olvides dejar tu me gusta y suscribirte para escuchar más historias reales como esta. Me llamo Isabel Ramírez. Tengo 45 años y hace poco más de 6 meses me diagnosticaron con un cáncer de ovario en etapa muy avanzada. Vivía en la Ciudad de México, en una casa que compartía con mi esposo Julián y nuestros 2 hijos, Sofía de 11 años y Mateo de 8. Toda mi vida había girado alrededor de ellos. Me dedicaba a tiempo completo al hogar, a estar presente en cada detalle de sus vidas. Cuando me dieron la noticia de la enfermedad, lo primero que pensé fue en ellos, en cómo les afectaría, en cómo podría protegerlos incluso cuando yo ya no estuviera. Creía que, al menos, podía confiar en mi marido y en mi mejor amiga, Claudia, para acompañarme en este camino. Estaba equivocada. Los primeros meses del tratamiento fueron un infierno: quimioterapias, cirugías frustradas, médicos que me hablaban con voz apagada. Mi cuerpo empezó a deteriorarse a una velocidad que ni yo ni mis hijos entendíamos. Me dolía hasta el alma tener que ver cómo Sofía se mordía las uñas cada vez que entrábamos al hospital y cómo Mateo se aferraba a su oso de peluche. Julián, en cambio, parecía distante, como si cada visita médica fuera una obligación. Yo lo justificaba, pensaba que era su manera de lidiar con el dolor, que necesitaba un mecanismo para no derrumbarse. Pero dentro de mí, algo empezaba a oler mal, algo que yo todavía no me atrevía a nombrar. Claudia era la que más estaba presente. Venía a casa, cocinaba, jugaba con los niños, me acompañaba a las consultas. Era mi refugio emocional, la hermana que nunca tuve. Habíamos sido amigas desde la preparatoria. Conocía mis secretos más íntimos, mis alegrías, mis derrotas. Nunca dudé de ella. Jamás pensé que pudiera clavarse tan hondo el puñal que me atravesaría después. Recuerdo que la veía organizar la cocina como si fuera suya, tomar las llaves del coche para llevar a los niños, incluso decidir detalles sobre la casa. Me parecía raro, pero lo interpretaba como un acto de cariño. Pensaba, se está anticipando a cuando yo ya no pueda hacer estas cosas. Fue en el área de cuidados paliativos donde la verdad salió a flote. Ahí, con el dolor más insoportable y mi cuerpo reducido a un suspiro, descubrí que mi esposo y mi mejor amiga eran amantes desde hacía meses, quizá años. Y lo peor no era eso. No era la traición carnal. No era la humillación de saberme engañada mientras me consumía. Lo verdaderamente devastador fue descubrir que estaban planeando quedarse con todo: la casa, las cuentas, las propiedades que heredé de mis padres, y como si fuera poco, conspiraban para mandar a Sofía y a Mateo a un internado en Querétaro, para que no estorbaran en la nueva vida que ellos iban a construir. La primera señal fue un murmullo detrás de la cortina de mi habitación en paliativos. Yo fingía dormir porque el dolor me dejaba exhausta, pero esa tarde estaba despierta, con la mirada fija en el gotero. Escuché la voz de Julián, baja, nerviosa, preguntándole a Claudia por los papeles del notario y si ya había quedado lo de la firma electrónica. Ella respondió que sí, que la apoderada temporal no tendría problema. Tardé unos segundos en entender que hablaban de mí, de mi firma, de mi nombre, de mis bienes. Sentí un frío raro que me cortó el aire. No era solo el cáncer, era el miedo, el presentimiento de algo sucio que llevaba tiempo creciendo bajo mis narices. Esa noche, la enfermera Maribel me cambió el suero y, con una delicadeza que le agradezco hasta hoy, me preguntó si estaba cómoda con las visitas. La forma en que lo dijo, con una pausa pesada, me hizo levantar la guardia. Le pedí que fuera honesta.
Maribel me miró a los ojos y me dijo: «Señora Isabel, yo no me quiero meter, pero su amiga y su esposo no actúan como amigos. Y además, he visto que hacen llamadas largas en el pasillo hablando de cuentas y de una casa en Coyoacán». No lloré. Me quedé muda. Había vivido la enfermedad con una dignidad que me sorprendía a mí misma, pero aquella frase fue como un bisturí sin anestesia. Días después, cuando Julián salió a pagar el estacionamiento, Claudia se quedó a solas conmigo y dejó su móvil en la mesita, vibrando. La pantalla se encendió y, por reflejo, mis ojos se fueron al mensaje. «Amor, ya transferí lo del colegio. En cuanto la mandemos a revisión psicológica, Sofía no tendrá voz. El internado pide carta del tutor. Lo demás va fluyendo». Sentí náuseas, un mareo torpe. Claudia notó que había visto el mensaje y en vez de avergonzarse, me sostuvo la mirada como quien se acostumbra a la oscuridad. «Isabel, tenemos que hablar de planes realistas», me soltó, con esa voz de terapeuta barata. Yo le pedí que se fuera, y por primera vez, la palabra odio me supo a metal en la lengua. Empecé a atar cabos, los viajes de trabajo de Julián a Guadalajara, que coincidían con los fines de semana de spa de Claudia en Valle de Bravo, las llaves de la casa que ella usaba como si fueran suyas, los silencios compartidos, las miradas que ahora me parecían coreografiadas. En mi mesa de hospital, al lado del vaso con gelatina, apareció un sobre con folletos de un internado de excelencia en Querétaro. Alguien, amablemente, había subrayado los beneficios: disciplina, régimen de visitas restringidas, enfoque en reencuadre emocional. Me hervía la sangre. Mis hijos no eran estorbos ni proyectos que reencuadrar. Eran mi vida. Y si me quedaba aliento, sería para defenderlos. Esa misma semana pedí hablar a solas con mi hermana menor, Verónica, que vive en Puebla. Nunca le había querido cargar con mis problemas porque ella también tiene su familia, pero necesitaba a alguien de mi sangre, alguien que no me viera como un trámite. Cuando se sentó junto a mi cama y me acarició el cabello, le conté todo: las conversaciones, el mensaje, los folletos del internado. Su rostro pasó del desconcierto al enojo y luego a un silencio que dolía más que cualquier palabra. «No estás loca, Isa», me dijo con los ojos húmedos. Yo también sospechaba, pero no tenía cómo decírtelo sin que me odiaras. Te juro que voy a cuidar de Sophie y de Mateo. No voy a dejar que esos dos los arruinen. Sentí por primera vez en mucho tiempo un hilo de alivio. Mientras tanto, Julián se mostraba cada vez más impaciente conmigo. Si me quejaba del dolor, me respondía con frases como: «Es lo que hay, Isabel, no dramatices». Si los niños lloraban, él los mandaba a su cuarto. Y cuando llegaba Claudia se transformaba. Le sonreía, se enderezaba, hasta parecía un hombre enamorado. Era una bofetada diaria ver cómo mi enfermedad me convertía en un estorbo y a ella en su centro de atención. Yo, que le había dado la mitad de mi vida, ahora era un mueble más en la habitación. Y aunque mi cuerpo se debilitaba, mi mente se afilaba como un cuchillo. Recuerdo una tarde en la que Sofía entró llorando al hospital. Traía en la mano una hoja arrugada. Era una solicitud de inscripción al internado, con su nombre escrito en mayúsculas y la firma de su padre al final. «Mamá, ¿qué es esto? ¿Por qué me quieren mandar lejos?», me preguntó con la voz quebrada. Sentí que el corazón se me rompía en 1000 pedazos. La abracé como pude, con el suero colgando, y le prometí que mientras yo respirara, nadie la iba a separar de mí ni de Mateo. Esa promesa se volvió mi motor. La enfermedad podía estar devorándome, pero no iba a permitir que mis hijos se convirtieran en huérfanos emocionales en vida. Fue entonces cuando decidí que necesitaba pruebas. No bastaba con sospechas ni con el testimonio de Maribel. Tenía que dejar algo sólido, un testamento moral y legal que protegiera a mis hijos cuando yo ya no pudiera. Con la ayuda de Verónica, contacté a un viejo amigo de la familia, el licenciado Hernán Aguilar, notario.
Le pedí que viniera al hospital con discreción. Cuando me tomó la mano para saludarme, le susurré: necesito blindar a Sofía y a Mateo. Quiero que quede escrito que nadie, absolutamente nadie, puede moverlos sin consentimiento de mi hermana. Él asintió con la seriedad de quien entiende que una mujer moribunda habla desde sus últimas fuerzas. Hernán me aconsejó que actuáramos rápido y en silencio. Me explicó que muchas veces, en casos como el mío, los cónyuges manipulaban firmas, inventaban incapacidades mentales o incluso falseaban documentos para quedarse con todo. Yo asentía con la garganta cerrada. Nunca me había imaginado a Julián en ese papel, pero ahí estaba, jugando a ser viudo antes de tiempo. Entre susurros, le pedí a Hernán que incluyera una cláusula muy clara. La custodia de Sofía y Mateo pasaría directamente a Verónica, y ni Julián ni nadie podría decidir lo contrario. Hernán me miró con compasión y dijo: esto no va a ser fácil, Isabel, pero lo vamos a lograr. Mientras eso se cocinaba en secreto, yo me dediqué a observarlos más. Claudia llegaba con perfumes nuevos, ropa que no era la suya de siempre, y una sonrisa que me atravesaba como aguja. A veces se sentaba a mi lado y fingía ternura acariciándome la mano, pero su mirada se deslizaba hacia el reloj como si estuviera contando los minutos para irse con Julián. Una tarde, escuché que hablaban de vender la casa de mis padres en Cuernavaca. Claudia, con descaro, comentó: con lo de la venta podríamos empezar de cero en Mérida. Allá todo es más barato y la vida es tranquila. Yo cerré los ojos para que no notaran mis lágrimas, pero por dentro hervía como una olla a presión. Lo que más me dolía era ver cómo manipulaban a mis hijos. A Sofía le decían que en el internado aprendería a ser más fuerte y que no dependería de una mamá enferma. A Mateo, que tendría amigos nuevos con quienes jugar fútbol todos los días. Pero yo veía el miedo en sus caritas, la forma en que se aferraban a mí cada vez que ellos sacaban el tema. Claudia incluso llegó a decirle a Sofía que, cuando tu mamá descanse, tu papá necesitará apoyo y yo estaré ahí para ustedes. Sofía me contó eso en susurros, con el ceño fruncido de una niña que ya entiende demasiado pronto la maldad de los adultos. Yo sabía que no podía enfrentarme a ellos directamente. No tenía las fuerzas físicas ni el tiempo, pero sí podía dejar un rastro, un testimonio. Empecé a escribir un diario, cada día, con los detalles de lo que veía, escuchaba y sentía. Lo guardaba en una carpeta azul que Verónica se llevaba cada 2 noches a su casa para evitar que Julián o Claudia lo encontraran. Escribía con rabia, con miedo, con amor hacia mis hijos. Cada palabra era una piedra que colocaba en el muro que ellos no iban a poder derribar. Si yo no sobrevivía al cáncer, al menos sobreviviría mi voz, acusando a los que me traicionaron cuando más los necesitaba. Cada noche que Sofía y Mateo se quedaban conmigo en la habitación del hospital, trataba de convertir ese espacio frío en un refugio. Llevábamos juegos de mesa pequeños, cuentos y hasta una bocinita para escuchar las canciones que ellos mismos elegían. Sofía me peinaba con cuidado, aunque ya casi no tenía cabello, y Mateo me dibujaba con crayolas, siempre con una sonrisa grande, como si quisiera recordarme cómo me veía antes de enfermar. Eran esos instantes los que me devolvían las ganas de pelear, los que me recordaban que, aunque mi cuerpo estuviera fallando, yo seguía siendo su madre, su ancla. Julián, en cambio, parecía cada vez más irritado con su propia familia. Cuando los niños se reían demasiado fuerte, los callaba con un «ya basta, no estamos en un circo». Y cuando yo pedía que se quedaran un rato más conmigo, ponía excusas. «Mañana tienen escuela, no es sano que estén tanto aquí». Pero yo sabía que lo que quería era quitárselos de encima para irse con Claudia. La rabia me carcomía, y sin embargo aprendí a usarla como gasolina. Empecé a fijarme en sus horarios, en las veces que desaparecía del hospital sin dar explicaciones, en las llamadas que contestaba en voz baja desde el pasillo. Una noche, mientras fingía dormir,
escuché cómo Julián discutía con alguien por teléfono. Decía cosas como: el internado pide los depósitos antes de octubre, si no perdemos el lugar, y no podemos esperar a que se muera. Los trámites deben adelantarse. Sentí que el aire se me cortaba en el pecho, como si me hubieran hundido en agua helada. Ese hombre con quien compartí bodas, viajes, hijos, ya hablaba de mí en tiempo pasado. No era mi esposo, era un sepulturero apurado, cavando mi tumba con prisas y con Claudia como cómplice. Fue Sofía quien, sin proponérselo, me dio una idea. Una tarde me susurró: «Mamá, deberíamos grabar lo que dicen. Así nadie va a poder mentir». Y aunque era una niña, tenía razón. Verónica me consiguió una grabadora pequeña, de esas que caben en la palma de la mano, y la escondimos en mi cajón de medicamentos. Cada vez que Claudia o Julián se acercaban demasiado confiados, yo la encendía. Logré registrar fragmentos de conversaciones, frases sueltas que hablaban de dinero, propiedades, internados. No era mucho, pero era suficiente para empezar a construir una verdad que tarde o temprano saldría a la luz. Con la grabadora logré registrar una de las conversaciones más duras que he escuchado en mi vida. Claudia estaba sentada en la silla junto a mi cama, creyendo que yo dormía bajo el efecto de los calmantes. Julián se acercó y, sin pudor, le acarició la espalda. «Ya casi, amor, ya casi. No tarda. Con lo de la venta de Cuernavaca y el seguro de vida, podremos empezar de cero. Solo tenemos que ser pacientes», dijo él. Claudia, con voz dulce, respondió: «Pero apúrate con lo del notario. No quiero que después la hermana meta las manos. Esa mujer me tiene atravesada». Me ardieron los ojos, no de lágrimas, sino de puro coraje. Que mi enfermedad les sirviera de calendario para su romance era algo que jamás podría perdonar. Cuando le conté a Verónica lo que había escuchado y grabado, me apretó la mano con fuerza. «Isa, esto ya no es solo traición, es conspiración. No podemos dejarlo así. Dame esas grabaciones y yo me encargo de que alguien más las tenga». Esa noche se llevó el dispositivo y lo duplicó en su ordenador. Guardamos copias en varias memorias USB y hasta en un correo electrónico secreto, porque sabíamos que Julián podría intentar desaparecer las pruebas si llegaba a sospechar. Yo, entre mis dolores y mi debilidad, sentí por primera vez que no estaba tan indefensa como ellos creían. Mientras tanto, Julián se mostraba cada vez más frío con los niños. Una tarde, Sofía le pidió que le explicara por qué tenía que irse a un internado, y él, con esa crueldad disfrazada de lógica, le dijo: «Porque tu madre ya no puede cuidarte. Ahí tendrás todo lo que necesitas. Aquí solo hay enfermedad». Yo lo escuché desde la cama y me prometí que esas palabras quedarían grabadas en la memoria de mis hijos, no como una verdad, sino como un ejemplo de lo que jamás deben aceptar en sus vidas: el abandono disfrazado de solución. Claudia, por su parte, ya actuaba como dueña de la casa. Entraba a mi cocina, acomodaba los cajones, respondía el teléfono fijo como si fuera suyo. Incluso llegó a cambiar las cortinas porque daban mala energía. Cada detalle era un recordatorio de que me estaban borrando en vida, pero no sabían que yo estaba escribiendo, grabando y dejando testigos. Cada mentira, cada gesto suyo, era un ladrillo en el muro que algún día se les vendría encima. Y aunque yo no sabía si viviría para verlo, lo que sí tenía claro era que no iba a irme de este mundo dejando a mis hijos en sus manos. Una tarde en que Julián no apareció por el hospital y Claudia estaba ocupada, aproveché para hablar con mis hijos. Cerré la puerta de la habitación y, con el poco aliento que me quedaba, les conté que había personas que querían separarnos, pero que yo estaba luchando para impedirlo. No usé nombres, no quería cargar sus espaldas con un odio que todavía eran muy pequeños para entender. Solo les pedí algo: que confiaran en mí, que fueran valientes y que recordaran siempre cuánto los amaba. Sofía, con sus 11 años, me miró muy seria y me dijo: «Mamá, no te preocupes, yo cuidaré a Mateo».
Esa promesa de niña me atravesó el corazón. Mateo, en cambio, me abrazó con esa inocencia que todavía lo protegía de la realidad. Yo no quiero irme a ningún internado. Quiero quedarme contigo y con Vero, sollozaba. Le acaricié el cabello y le prometí que así sería. En ese momento entendí que más allá de la enfermedad, mi misión no era sobrevivir a toda costa, sino dejar todo atado para que ellos estuvieran seguros. Sentí que el cáncer podía llevarse mi cuerpo, pero jamás se llevaría mi capacidad de protegerlos. Esa certeza me dio más fuerza que cualquier quimioterapia. Empecé a incluir a los niños en pequeños gestos de resistencia. Les enseñaba a escribir cartas conmigo, donde contábamos lo que hacíamos cada día y lo firmábamos con fecha. Les decía que esas cartas eran un tesoro, que algún día servirían para recordar la verdad. Sofía incluso empezó a dibujar escenas de la casa, con Claudia entrando sin permiso o Julián gritando. Yo las guardaba en la carpeta azul junto con mi diario. Eran pruebas inocentes, hechas con crayolas, pero tan poderosas como cualquier documento legal. Lo más difícil fue explicarles por qué su padre parecía tan distante. No quería envenenarlos contra él, pero tampoco podía dejar que creyeran que el problema era culpa de su madre enferma. Les dije que a veces los adultos se equivocan, que no saben manejar el dolor y terminan hiriendo a los que más quieren. Ellos asintieron, aunque sé que en el fondo lo entendían mejor de lo que aparentaban. La semilla de la desconfianza hacia Julián ya estaba plantada, y él mismo se encargaba de regarla con cada palabra cruel y cada ausencia injustificada. Fue en septiembre cuando noté que Julián y Claudia empezaban a moverse con más prisa. Julián llegaba con sobres manila llenos de papeles, hablaba por teléfono con tono seco y evitaba mirarme a los ojos. Claudia, en cambio, se mostraba más confiada que nunca. Llegaba con carpetas y hasta me pedía mi credencial de lector para unos trámites del hospital. Obviamente me negué, y ella sonrió con esa frialdad que antes confundía con seguridad. En mi interior comprendí que el tiempo se agotaba, no solo el mío por la enfermedad, sino el de mis hijos antes de que intentaran arrancármelos de los brazos. Le pedí a Hernán que viniera al hospital una vez más. Le entregué las grabaciones y parte de los dibujos y cartas de los niños. Quiero que esto quede en un expediente cerrado, con copia para Verónica, le dije. Él aceptó y me juró que si yo llegaba a faltar, entregaría todo a un juez de lo familiar para garantizar la custodia. Mientras firmaba los documentos, sentí una paz extraña. Por primera vez no dependía de la buena voluntad de nadie, ni siquiera de la de Julián. Había dejado una trampa legal preparada, un muro imposible de escalar para aquellos dos. Los días siguientes fueron un desfile de gestos cada vez más cínicos. Claudia empezó a hablar frente a los niños como si fuera la nueva dueña de la casa. Cuando vivamos en Mérida tendremos un jardín enorme, le decía a Sofía, como si yo no estuviera ahí, respirando a unos metros. Julián ya no disimulaba, le tomaba de la mano frente a mí, le daba las llaves del coche y hasta se despedía con un "te veo en casa", que me partía el alma. Pero aunque por dentro sentía que me arrancaban la piel, me aferraba a la idea de que sus pasos estaban siendo vigilados, documentados y guardados. Fue entonces cuando tuve un último rayo de lucidez. Grabé un video desde la cama del hospital. Me maquillé un poco, pedí a Maribel que me peinara y con voz temblorosa hablé directo a la cámara. Les conté a Sofía y a Mateo cuánto los amaba, cómo había peleado por ellos y les advertí del engaño que se tejía alrededor. Si algún día dudan de lo que pasó, este video es mi verdad, dije al final. Verónica se encargó de guardarlo en la misma carpeta azul. No sabía si ellos lo verían pronto o dentro de muchos años, pero quería dejar un testimonio que ni Julián ni Claudia pudieran manipular. El golpe más descarado llegó una mañana de octubre. Julián entró al hospital con una carpeta en la mano y un bolígrafo. Me dijo, sin rodeos, que necesitaba que firmara unos papeles del seguro para los niños. Yo, que ya había aprendido a desconfiar de todo, pedí verlos con calma.
eran formularios de cambio de beneficiario, donde el nombre de Verónica desaparecía y, en su lugar, figuraba Claudia como tutora autorizada. Me hervía la sangre, pero fingí debilidad. Tomé el bolígrafo, simulé un mareo y lo dejé caer. «Ahora no puedo, Julián. Me duele mucho», murmuré. Él apretó la mandíbula y guardó los documentos con un gesto seco. Ese mismo día le pedí a Verónica que viniera lo antes posible. Cuando le conté lo que había ocurrido, su rostro se endureció. «Isa, esto ya pasó de la traición al crimen. Este hombre y esa mujer están intentando robarle el futuro a tus hijos», me dijo, con la voz cargada de rabia. Llamó de inmediato a Hernán, quien nos aseguró que mientras mis documentos estuvieran firmados y sellados, Julián no tendría manera legal de cambiar nada. Aún así, sabíamos que era capaz de falsificar firmas o buscar algún médico corrupto que declarara mi incapacidad mental. Lo que no esperaba fue que Claudia se quitara la máscara del todo. Una tarde, aprovechando que estábamos solas, se acercó a mi cama y me habló con una frialdad que helaba los huesos. «Isabel, entiende que esto no es personal. Tú ya no tienes futuro. Julián y yo nos amamos, y los niños estarán mejor lejos. Lo que tienes que hacer es dejar de resistirte y aceptar que tu tiempo se acabó». Me quedé muda, mirándola con la rabia contenida. Si hubiera tenido fuerzas, le habría arrancado esa sonrisa de víbora. Pero en vez de eso, grabé cada palabra con mi pequeña grabadora que ya estaba encendida debajo de la sábana. Cuando Verónica escuchó esa grabación, casi se rompe a llorar. «Con esto basta, Isa. No te preocupes más. Yo me voy a encargar de que tus hijos no caigan en sus manos. Y si tengo que arrastrar a Julián y a Claudia a los tribunales, lo haré». En ese momento sentí una mezcla de alivio y tristeza. Alivio porque sabía que no estaba sola. Tristeza porque la traición me había robado la posibilidad de morir en paz. Ya no era solo el cáncer lo que me consumía. Era la certeza de que el hombre al que había amado toda mi vida estaba dispuesto a enterrarme viva para construir su nueva historia con otra. El intento más cruel ocurrió un viernes por la tarde. Julián llegó al hospital con Claudia y, sin dirigirme la palabra, le pidió a Sofía que recogiera sus cosas, porque mañana irían a ver su nuevo colegio. Sofía se quedó helada, mirándome con los ojos abiertos de par en par. Mateo, en cambio, rompió a llorar de inmediato. Yo, casi sin fuerzas, me incorporé en la cama y grité como pude. «Nadie se lleva a mis hijos sin mi permiso». Mi voz salió ronca, quebrada, pero cargada de toda la rabia y el amor que aún me quedaban. Julián me miró con desprecio, como si yo fuera un estorbo que no entendía la realidad. Fue entonces cuando entró Verónica, como si el destino la hubiera mandado en ese instante preciso. Al ver la escena, se interpuso entre Julián y los niños. «Ellos no se van a ninguna parte contigo ni con esta mujer», dijo, señalando a Claudia con una firmeza que me llenó de orgullo. Julián intentó imponerse, alegando que era su padre, y tenía derecho, pero Verónica no se dejó intimidar. «Eres su padre, sí, pero no su verdugo, y te advierto que ya tenemos pruebas suficientes para demostrar lo que están tramando». Esa última frase lo hizo retroceder. Sabía que no estaba hablando al aire. Claudia, sin embargo, no se rindió tan fácil. «Isa, por favor, no seas egoísta. ¿De verdad quieres condenar a estos niños a crecer viendo cómo te consumes en esta cama? Nosotros podemos darles una vida nueva». Sus palabras eran veneno disfrazado de compasión. Yo la miré directo a los ojos y le respondí con la voz más firme que pude reunir. «Prefiero que mis hijos me vean luchar hasta el último respiro a que vivan bajo el techo de dos traidores». El silencio que siguió fue espeso, cargado de odio. Sofía me apretaba la mano con fuerza, como si quisiera transmitirme su valentía. Julián terminó arrastrando a Claudia hacia la puerta, murmurando algo sobre no dar espectáculo. Pero yo sabía que aquella batalla apenas empezaba. Verónica se sentó junto a mí y me dijo en voz baja: «Isa, tranquila, ellos no volverán a intentarlo sin consecuencias.
Hernán ya prepara una denuncia formal. Esta guerra la vamos a dar juntas. Yo cerré los ojos, agotada, pero con una certeza grabada en el pecho. Tal vez el cáncer me estaba derrotando, pero en ese campo de batalla no iba a ser yo la que perdiera. Hernán se movió con una rapidez que yo no esperaba. En menos de una semana, presentó una denuncia preventiva con las grabaciones, las cartas de los niños y mi declaración firmada. También solicitó medidas cautelares para proteger la custodia en caso de que yo falleciera. Julián recibió la notificación en la casa y estalló de furia. Llegó al hospital gritando que yo estaba lavando el cerebro de Verónica y que mis delirios estaban destruyendo a la familia. Yo lo escuchaba en silencio, demasiado cansada para discutir, pero en mi interior sentía un extraño triunfo. Ya no podía ocultar lo que estaba pasando. Claudia, en cambio, trató de manipular la situación con su dulzura falsa. Llegó con un ramo de flores y un discurso preparado. Isa, esto se está yendo demasiado lejos. No quisimos hacerte daño, solo pensábamos en lo mejor para los niños. ¿De verdad quieres que crezcan entre demandas y abogados? La hipocresía era tal que tuve que contener la risa amarga que me subía a la garganta. Lo mejor para mis hijos es que no crezcan con gente como ustedes, le respondí. Sus ojos se enturbiaron de rabia y por primera vez la vi perder el control. Apretó los dientes y salió sin despedirse. Mientras tanto, Sofía y Mateo parecían entender cada vez más. Sofía ya no le dirigía la palabra a su padre, y Mateo se escondía detrás de Verónica cuando Julián intentaba acercarse. Esa distancia fue un golpe brutal para él. Lo noté en su rostro endurecido. Intentaba recuperar autoridad con gritos, pero ya no le funcionaban. Los niños habían visto demasiado y no podían ser engañados. Era un precio alto, sí, pero yo me repetía que era mejor que supieran la verdad a que crecieran dentro de una mentira. Un día Verónica trajo buenas noticias. El juez había aceptado abrir una investigación formal. Isa, ahora ya no están solo tus palabras, hay un proceso legal. Aunque faltes, tus hijos estarán protegidos. Lloré en silencio, no de tristeza, sino de alivio. Por primera vez en meses, sentí que podía morir con cierta paz, sabiendo que alguien iba a cuidar de Sofía y Mateo con la misma ferocidad con la que yo los amaba. Mi cuerpo estaba vencido, pero mi espíritu había ganado una batalla que Julián y Claudia nunca se imaginaron que yo podía pelear desde una cama de hospital. Las semanas siguientes fueron un desfile de tensiones. Julián empezó a mostrarse nervioso, irritable, con las manos temblorosas cada vez que hablaba por teléfono. Ya no era el hombre seguro que entraba al hospital con la frente en alto. Ahora caminaba como quien teme ser observado. Supe, por Verónica y por Hernán, que había recibido una advertencia formal del juez. Cualquier intento de mover a los niños sería considerado sustracción ilegal de menores. Esa palabra ilegal parecía haberle roto la coraza. Por primera vez, lo vi temerle a algo. Claudia, en cambio, se convirtió en un volcán. Llegaba al hospital para enfrentarse directamente a mí. ¿De verdad crees que tus papeles valen más que el amor que Julián siente por mí?, me reprochó una tarde, con la voz cargada de veneno. Lo que valen son mis hijos, y esos no los vas a tocar, le respondí. Me miró con un odio tan puro que me erizó la piel. Comprendí que ya no fingía amistad. Me veía como un obstáculo a eliminar, alguien que debía desaparecer cuanto antes para completar su vida perfecta con mi marido. Los niños también notaron el cambio. Sofía me dijo en voz baja: «Mamá, ella me mira feo, como si yo le estorbara». Mateo empezó a tener pesadillas, despertaba llorando y preguntando si lo iban a llevar lejos. Esos síntomas eran la huella del veneno emocional que Claudia estaba dejando en nuestra casa. Me partía el alma verlos así, pero al mismo tiempo me daban más motivos para resistir. Cada lágrima de ellos era gasolina para mi lucha silenciosa. Una noche, mientras la enfermera Maribel acomodaba el gotero, me susurró: «Señora, la vi ganando esta guerra.
A veces los que parecen más fuertes se caen solos cuando se les enfrenta con la verdad. Sus palabras me conmovieron profundamente. Era cierto. Julián y Claudia estaban mostrando grietas, y aunque yo no sabía cuánto más resistiría mi cuerpo, tenía la sensación de que ya había encendido un incendio que ellos no podrían apagar. Fue curioso ver cómo, bajo la presión, la alianza entre Julián y Claudia empezó a resquebrajarse. Ella lo acusaba de no moverse lo bastante rápido, de ser débil frente a mí y frente a Verónica. Él, en cambio, la culpaba de haber sido imprudente, de hablar demasiado en el hospital y de llamar la atención de los jueces. Las discusiones que antes eran susurros se convirtieron en peleas a media voz en los pasillos, y aunque intentaban disimular, todos los que trabajaban en el área de paliativos ya sabían que algo sucio se cocinaba entre ellos. Una tarde, mientras fingía dormir, escuché cómo Claudia lo enfrentaba. Me prometiste que esto sería fácil, que en cuanto ella empeorara todo, estaría resuelto. Pero no contabas con esa hermana entrometida, ni con que tus hijos te darían la espalda. ¿De qué sirvo yo en tu vida si no puedes cumplir ni una promesa? Julián, cansado, respondió con un tono seco. Cállate, no hagas más ruido. Si seguimos así, nos van a hundir a los dos. Sus palabras eran la confesión de su miedo, y ese miedo era mi pequeña victoria. Sofía, que había heredado mis oídos atentos, se lo contó a Verónica. Mamá, ya no estás sola, me dijo con orgullo. Ellos se pelean porque saben que no van a poder con nosotras. Yo la abracé con todas mis fuerzas, aunque me doliera. Esa niña estaba creciendo de golpe, aprendiendo que la fortaleza a veces se construye desde el dolor. Mateo, más pequeño, solo preguntaba una y otra vez si su papá algún día volvería a quererlo. Esas preguntas me desgarraban, porque yo sabía la respuesta, aunque me empeñaba en no decírsela. Fue en ese punto cuando empecé a notar que Julián venía menos al hospital. Ahora solo aparecía cuando lo obligaba el trámite legal o cuando Claudia insistía. Ya no era el marido constante de los primeros meses, sino un hombre ausente, desmoronado, que evitaba mis ojos como si yo fuera un espejo que le recordaba lo que había perdido. Y lo que había perdido no era solo a su esposa, eran sus hijos, su dignidad y la poca humanidad que le quedaba. Cada día que pasaba me sentía más débil, como si el cáncer hubiera decidido acelerar su paso al ver que ya había cumplido con mi misión. Y sin embargo, mi mente estaba más despierta que nunca. Empecé a reflexionar sobre todo lo vivido. El amor que alguna vez sentí por Julián, la amistad que creí eterna con Claudia y la forma en que esas dos personas habían decidido destruirme cuando más los necesitaba. Ya no me quedaba espacio para la tristeza. Lo que sentía era una claridad brutal. Comprendí que mi legado no podía ser el dolor de esta traición, sino la enseñanza de resistencia que quería dejarles a Sofía y a Mateo. Decidí escribirles cartas finales, una para cada uno. A Sofía le conté que admiraba su fuerza, su manera de proteger a su hermano, y que estaba segura de que sería una mujer capaz de enfrentar cualquier tormenta. A Mateo le hablé de su dulzura, de su corazón noble, y de cómo ese corazón sería su escudo en un mundo lleno de gente cruel. Les repetí hasta el cansancio cuánto los amaba, cuánto había luchado, y que si alguna vez sentían miedo, solo tenían que leer esas cartas para recordar que nunca estuvieron solos. También escribí una carta para Verónica. En ella le agradecí por ser mi salvadora silenciosa, por no darme la espalda cuando más la necesitaba, y por convertirse en la verdadera madre de mis hijos cuando yo ya no pudiera. Le pedí que nunca los dejara olvidar quién fui, que les contara no solo de mi enfermedad, sino de mi vida, de mis risas, de mis errores y de mis sueños, porque yo no quería que mis hijos me recordaran como una sombra enferma, sino como la mujer que los amó con cada fibra de su ser. Por último, redacté un testimonio dirigido a las autoridades, donde detallaba paso a paso la traición de Julián y Claudia. Les expliqué cómo intentaron manipular documentos,
cómo buscaron deshacerse de mis hijos y cómo me traicionaron en medio de mi enfermedad. Pedí que, si alguna vez alguien intentaba borrar mi historia, esas palabras quedaran como evidencia. Al cerrar el sobre y entregárselo a Hernán, sentí que estaba sellando mi última voluntad, que la verdad jamás pudiera ser enterrada junto conmigo. La primera derrota de Julián y Claudia llegó más pronto de lo que esperaban. El juez citó a ambas partes para revisar la custodia preventiva y, aunque yo no pude asistir físicamente, Verónica y Hernán estuvieron allí en mi nombre. Presentaron las grabaciones, las cartas y hasta los dibujos de Sofía. Los funcionarios quedaron impactados. Claudia intentó negar todo, fingiendo indignación, pero su voz temblaba. Julián, acorralado, apenas pudo balbucear que eran malinterpretaciones. No sirvió de nada. El juez ratificó que la custodia recaería en Verónica y que cualquier intento de separarla de los niños sería considerado delito grave. Cuando me lo contaron, sentí que el aire regresaba a mis pulmones, no porque hubiera ganado yo, sino porque habían ganado mis hijos. Julián entró al hospital esa tarde, con la mirada derrotada y un silencio que lo decía todo. Claudia no apareció. Supuse que estaría ocupada lamiéndose las heridas. Fue la primera vez que noté miedo real en su rostro, un miedo que no provenía de mi enfermedad, sino de darse cuenta de que el plan perfecto se había derrumbado. Sofía y Mateo celebraron a su manera. Sofía dibujó un corazón grande con 3 nombres dentro, el suyo, el de Mateo y el mío. Me lo mostró orgullosa y me dijo: «Ya nadie nos va a separar, mamá». Mateo, por su parte, me abrazó durante horas, como si quisiera asegurarse de que todavía estaba ahí. Fue un triunfo pequeño comparado con el monstruo que era el cáncer, pero para mí era suficiente. Era la prueba de que, aunque mi cuerpo estuviera perdiendo la batalla, mi espíritu había ganado la guerra más importante. Esa noche, sola en la habitación, recé. No soy una mujer especialmente religiosa, pero le hablé a Dios o al universo, pidiéndole solo una cosa: tiempo, no para mí, sino para ver cómo esos 2 pagaban, aunque fuera una fracción del daño que habían causado. Tal vez nunca habría justicia perfecta, pero al menos ya no podían esconderse detrás de máscaras. La verdad había salido a la luz, y esa verdad los perseguiría mucho después de que yo ya no estuviera. Con el fallo del juez, la relación entre Julián y Claudia empezó a resquebrajarse de verdad. Ya no llegaban juntos al hospital. Él aparecía con el ceño fruncido, ella con una sonrisa fingida que se caía apenas cruzaba la puerta. Escuché a las enfermeras murmurar que habían tenido una pelea pública en el estacionamiento, que ella lo acusaba de haberla metido en un problema legal, y él le gritaba que todo era por su culpa. Fue extraño sentir cierto alivio al imaginar esa escena. Por fin el veneno que me habían inyectado se les estaba devolviendo. Yo, mientras tanto, empecé a aceptar que mi tiempo se agotaba. Había días en los que apenas podía mantener los ojos abiertos y otros en los que la fiebre me dejaba delirando. Pero en esos momentos de lucidez me encontraba más serena. Sabía que Sofía y Mateo estaban protegidos, que Verónica había demostrado ser una muralla y que Julián ya no tenía la fuerza para arrebatármelos. Esa certeza me regalaba una paz inesperada, como si el universo me estuviera diciendo que podía soltar poco a poco. Una tarde, Julián se quedó solo conmigo. Me miró con ojos rojos, cansados, y por un instante reconocí al hombre que había amado. Pero sus palabras fueron un puñal más. Nunca planeé que acabara así, pero tú lo hiciste imposible. Todo habría sido más fácil si hubieras firmado sin pelear. No respondí. Solo lo miré en silencio, porque entendí que no merecía ni mi rabia ni mi perdón. Él se levantó derrotado y salió de la habitación sin volver la vista atrás. Fue la última vez que lo vi con el disfraz de esposo. Claudia, en cambio, no volvió nunca más. Supe por Verónica que había regresado a su propio departamento, lejos del escándalo. Al parecer,
Incluso sus amigas habían empezado a darle la espalda. Yo no necesitaba más detalles. Sabía que su castigo sería vivir con la carga de su traición, con la certeza de que nunca consiguió lo que quiso. Y en ese pensamiento encontré un consuelo extraño. No era justicia plena, pero era suficiente. Mis últimos días los viví con Sofía y Mateo pegados a mi lado. El hospital permitió que se quedaran conmigo todo lo que quisieran, gracias a la intervención de Verónica. Llenamos la habitación con dibujos, cartas y hasta un pequeño altar con fotos familiares. Aunque mi cuerpo estaba débil, mis hijos me devolvían fuerzas con sus risas tímidas y sus abrazos. Cada vez que Sofía me peinaba o que Mateo me leía en voz alta sus cuentos favoritos, sentía que mi vida, aunque breve, había tenido un sentido profundo, ser su madre. Grabé un último mensaje para ellos con la ayuda de Verónica. Me esforcé por hablar claro, aunque mi voz sonaba quebrada. Hijos míos, la vida puede ser dura, injusta, y a veces la traición viene de donde menos la esperamos. Pero no dejen que eso les robe la capacidad de amar y de confiar. Yo me voy tranquila porque los dejo protegidos y porque sé que llevarán mi amor en cada paso que den. Nunca olviden que su mamá peleó hasta el final por ustedes. Verónica lloró conmigo mientras guardaba el video en la carpeta azul, nuestro tesoro de resistencia. Además, dejé todo bien atado en un testamento notariado. En él aclaré que cada propiedad, cada cuenta y cada centavo a mi nombre pasaban directamente a Alejandro y a Valeria. No había margen de maniobra, no había letra pequeña. Y para asegurarme de que nada ni nadie pudiera manipularlos, designé como tutora legal a mi hermana. Eso significaba que Julián, mi marido infiel, se quedaba literalmente con las manos vacías. Ni propiedades, ni herencias, ni acceso a las cuentas, y por supuesto, tampoco a mis hijos. En el mismo instante en que yo cerrara los ojos, él quedaría fuera de todo. Así fue como logré mi última victoria. Me dolía el cuerpo, me dolía el alma, pero en mi interior sentía una calma que hacía mucho no conocía. Yo ya no podía salvar mi vida, pero sí podía salvar la de mis hijos y asegurarme de que ni Julián ni su amante pudieran destruirlos. Al final, ellos se quedaron sin nada, ni dinero, ni propiedades, ni siquiera el consuelo de estar juntos. Y yo me fui en paz, sabiendo que había protegido lo más sagrado que tenía. La última noche, Sofía me tomó de la mano y me dijo: «Mamá, no tengas miedo, yo voy a cuidar de Mateo y de Vero». Y Mateo, medio dormido, susurró: «No te vayas, mami». Le respondí con un hilo de voz: «Siempre estaré con ustedes en cada risa y en cada lágrima». Cerré los ojos con la certeza de que ya había hecho todo lo que podía. El dolor se desdibujó poco a poco, y lo último que sentí fue el calor de sus manitas aferradas a la mía. Morí en paz, sabiendo que, aunque el cáncer ganó la batalla de mi cuerpo, yo había ganado la guerra por mis hijos. Julián y Claudia quedaron atrás, atrapados en sus propias miserias. Yo, en cambio, me llevé conmigo la certeza de haber amado con todo lo que era, de haber protegido lo más valioso que tenía. Ese fue mi verdadero legado. Al soltar mi último aliento comprendí que no había perdido. Me voy con el cuerpo vencido, sí, pero con el alma tranquila. Mi vida no fue perfecta. Estuve rodeada de sombras que me hirieron, pero también de luces que me sostuvieron. Yo, Isabel Ramírez, no seré recordada por el cáncer ni por la traición, sino por el amor que puse en cada gesto hacia Sofía y Mateo. Ellos son mi victoria, mi legado, la prueba viviente de que ninguna mentira ni conspiración pudo destruir lo que construí con mi corazón. Me duele haber sido traicionada por quienes creí familia, pero aprendí que incluso en el dolor más profundo se puede encontrar claridad. Julián y Claudia me robaron la confianza, pero jamás lograron arrebatarme la dignidad. Yo elegí luchar, elegí dejar huellas para mis hijos, elegí resistir aún cuando mi cuerpo pedía rendirse. Y en esas elecciones descubrí que la fuerza de una madre
va más allá de cualquier enfermedad o traición. Si mis hijos algún día sienten rabia por todo lo que pasó, quiero que también recuerden que del odio no nace nada bueno. Quiero que sepan que se puede transformar la herida en coraje y el coraje en amor. Yo los amaré desde donde esté, en cada paso, en cada triunfo y en cada lágrima que derramen. Ellos no estarán solos, porque mi voz, mis cartas y mis recuerdos seguirán acompañándolos siempre. Morí con la certeza de que, aunque el cáncer apagó mi cuerpo, el amor que dejé encendido en el corazón de mis hijos nunca se apagará. Y si esta historia la escucha alguien más, ojalá aprenda lo que yo aprendí demasiado tarde, que la vida se va en un suspiro, que la traición puede rompernos, pero que el amor verdadero es lo único que nos hace eternos.